Las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodo, nos relata cómo Israel se encontraba oprimido bajo la esclavitud. Pero pudieron soportar, porque Dios los hizo un pueblo fuerte para enfrentar esos tiempos difíciles en Egipto. Estamos viviendo en medio de un acontecimiento nunca antes imaginado en la historia, donde la iglesia le ha tocado enfrentar duras pruebas, pero así como al pueblo de Israel, que Dios le dio fuerzas para soportar, así también nosotros, la iglesia de Cristo, saldremos victoriosos de estas actuales circunstancias, porque Dios nos ha preparado para ser un pueblo fuerte en tiempos difíciles. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos, que nos permite en esta hora de la tarde dar inicio a esta nuestra confraternidad, primera confraternidad, a través de estos medios, a través de estas plataformas virtuales. Que el Señor nuestro Dios les bendiga, querido hermano, hermana, que se ha conectado ya a esta transmisión que hacemos desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. La zona 35 es la zona del suroriente de la capital colombiana. Voy a mencionar rápidamente las iglesias que hacemos parte de la zona 35, gloria a nuestro Dios, y mientras yo hago esto, usted, hermano querido, puede ya empezar a compartir esta transmisión que estamos llevando a cabo en este mismo instante en Alfonso López, Alpes, Marruecos, municipio de Caquesa, municipio de Chipaque, barrio Danubio Azul, barrio Diana Turbay, Estrella del Sur, iglesia en el municipio de Fomeque, en el barrio Gustavo Restrepo también tenemos iglesia, en el barrio Juan Rey, sur de la ciudad, en La Fragua. Un saludo para nuestro pastor Freddy. También en el barrio La Regadera tenemos iglesia, en el barrio Monte Blanco, en el barrio Murillo Toro, saludos a los pastores. También en el barrio Nueva Delhi, un saludo muy especial a esta hora de la tarde. También un saludo a la iglesia en el barrio La Gloria, que Dios les bendiga. Saludo también para los hermanos de la iglesia en el barrio El Paraíso, también en el barrio Puerta al Llano, saludos. La iglesia en el barrio Puerto Rico, Lomas. Saludos también a los hermanos en el municipio de Quetame, Cundinamarca, Dios les bendiga. En el barrio San Vicente Alto, saludos. También a la iglesia en el barrio Santa Lucía, en Sotavento, barrio también aquí de la zona 35. De la iglesia también otro barrio, barrio San Blas, barrio San Jorge, saludos. Saludos para los hermanos de la iglesia en el municipio de Ubaque, también en el barrio, en el sector de Usme Centro. Un saludo para los hermanos en la iglesia del 20 de julio, también en el barrio Vista Hermosa. Saludos cordiales para todos ellos y un saludo para la iglesia donde por la gracia del Señor pastoreo, que es la iglesia de aquí de Suba, Rincón, en la ciudad de Bogotá. Y tenemos 3 campos de predicación. Queremos mencionarlos, el campo de predicación allí en UNE, Cundinamarca, y también en Fosca, como también en la parte alta de Mochuelo, en Mochuelo Alto. Así que un saludo, esta es la zona 35 suroriente de la capital colombiana. Nos alegra poder saludarles en esta hermosa hora, gloria a nuestro Dios. Desde que nació la idea de hacer esta confraternidad, pensamos también en el lema de esta actividad, de esta confraternidad. Y pues después de haber también pedido la autorización, el aval de nuestras autoridades, a quienes saludamos en esta tarde, aquí en Colombia a nivel nacional tenemos un supervisor, nuestro allí con ellos, nos han dado el aval para poder realizar esta confraternidad de la zona 35. Un saludo entonces para nuestro supervisor nacional, como también a los directores a nivel internacional, nuestro presidente internacional, nuestro pastor reverendo José Arturo Soto,
y el vicepresidente, pastor reverendo. Y que damos gracias a Dios desde el momento en que se pensó realizar esta confraternidad, pensamos en el lema y Dios nos dio un lema: un pueblo fuerte en tiempos difíciles. Dejar allí, gloria al Señor, la lectura bíblica que quisimos dejar como base para esta confraternidad es Éxodo capítulo número 1, versículo número 9, y voy a leer hasta el 12. Después de esto, nuestro pastor Wilson Avellaneda estará haciendo un clamor, presentando esta confraternidad, y luego nuestro Dios. Así que voy a leer lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 1, versículo 9. Gloria a nuestro Dios. Dice la Biblia que, bueno, versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, dice la multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Una preocupación de Faraón, putos que los molestasen con sus hijas, y edificaron para Faraón en Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, escuche iglesia, gloria a nuestro Dios, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y egipcios temían a los hijos de Israel. Gloria a nuestro Dios. Cuando hay más opresión, cuando hay más dificultad, la iglesia tiene una tendencia, el pueblo de Dios tiene una tendencia, y es a crecer. Vamos adelante, iglesia, vamos a mantenernos, gloria a nuestro Dios, vamos a seguir adelante, vamos a ser fuertes, sigamos siendo fuertes en tiempos difíciles. A las 31 iglesias de la zona 35, a los 3 campos de predicación que Dios nos permite tener en la zona, a ustedes, hermanos, adelante, les quiero decir, para adelante con la ayuda de nuestro Dios. Para usted, hermano, que se conecta de otra ciudad, de otro lugar, que no hace parte de la zona 35, por ahora, en este momento, no, que no sea ese una barrera ni un impedimento. No interesa que usted no sea geográficamente parte de la zona 35. Después de que usted sea parte de ese pueblo de Dios, usted es un pueblo fuerte en tiempos difíciles. Y usted está aquí porque usted es fuerte en este tiempo difícil. Así que para mí es un motivo de gozo saludarles y decirles bienvenidos a nuestra confraternidad de la zona 35. Vamos a gozarnos, vamos a dejar a nuestro pastor Wilson Avellaneda con un clamor. Entre tanto seguirán llegando más hermanos, gloria a nuestro Dios, a esta confraternidad. Invite a otros, hermano, motive a otros, comparta a través de las redes sociales esta gloriosa confraternidad. Bueno, esperamos en Dios que sea llenando a su pueblo con una bendición poderosa. Hermano, vamos a dejar entonces a nuestro pastor Wilson Avellaneda, quien nos va a saludar y a la vez nos va a guiar en esta oración. Vamos a orar a nuestro Dios, hermano. Dejamos a nuestro hermano Wilson Avellaneda. Dios los bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Quiero saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo, de mi amada esposa, mis hijitos, mi familia en este lugar, y de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Tunjuelito, por este privilegio tan maravilloso que el Señor me concede de poder estar participando en esta confraternidad maravillosa. Dale gracias y de antemano saludar a mi presbítero, el pastor Víctor Rey, y su amada esposa, Junta Internacional, a la Junta Nacional, en cabeza de nuestro pastor Ari Solís, aquí en Colombia. Dios los bendiga de una manera especial. En este día, amados hermanos, que estamos iniciando esta fiesta, esta confraternidad bajo el lema Un pueblo fuerte en tiempos difíciles. Y de verdad que este tiempo, amados hermanos, necesita de un pueblo fuerte. Este tiempo que está viviendo la humanidad
necesita de un pueblo fortalecido en la presencia del Señor. Y pues para esto, amados hermanos, hacemos estas actividades, gloria al Señor, pues que sabemos que son de una gran bendición para la vida. Vamos a orar en esta preciosa tarde, amados hermanos, y vamos a presentar esta confraternidad delante de la presencia del Señor. Vamos a rogarle a Dios que Él nos bendiga de una manera especial, de una manera poderosa, que Dios salve, que Dios sane, que el Señor liberte, que Él vuelva al que quizás se ha apartado del Señor en este tiempo, que Dios sea obrando de una manera especial. Amado Dios y Padre Celestial, Señor de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta preciosa hora, Señor, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias te doy por este privilegio tan maravilloso, tan precioso, Señor, de poder estar ante ti, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias te doy, eterno Salvador. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, Padre. Oh, gracias te doy, Dios mío. Señor, mira, yo me uno en esta tarde, Señor, con mis hermanos que están en los diferentes lugares en línea, Padre, en esta confraternidad, Señor, para presentarte esta actividad delante de tu divina presencia. Señor, yo te ruego, Padre, que tú seas tomando el control de una manera especial, Señor. Respalda, Padre bendito, a quienes van a tener participación, Señor, en esta fiesta, Señor amado. Oh, bendito Dios, usa, Dios mío, Señor, los grupos de alabanza, Señor. Usa, Padre, a tu siervo, quien tú has escogido, Señor, para que nos traiga la palabra, Señor, ese pan que viene del cielo, Señor, en esta confraternidad, Dios mío. Úsalo de una manera especial. Respáldalo, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Dale la inspiración, la gracia, la unción, Señor, en el nombre soberano de Jesús. Padre, mira la vida, Dios mío, Señor, que están viendo esta fiesta, Señor amado, en los diferentes lugares, Señor. Ya no podemos decir solamente de Bogotá, del sur de Bogotá, no, Señor, de Colombia y del mundo entero, Señor, que van a ver esta confraternidad. Señor, salva al perdido en el nombre de Jesús. Señor, sana al enfermo. Yo creo, Señor, que tú tienes el poder para sanar, Señor. Yo creo, Señor, que tú tienes la autoridad para sanar. Señor, tu palabra dice que tú enviaste la palabra y lo sanaste, Señor. Envía tu palabra en estos días, Señor, de confraternidad. Envía tu palabra, Señor amado, a los diferentes lugares, Señor. No solamente aquí del sur de Bogotá, sino de Bogotá, de Colombia, del mundo entero, Señor amado. Que las vidas que escuchen tu palabra, Señor, puedan ser quebrantadas, Dios mío, por tu palabra, ya que ella misma dice que es más cortante, Señor, que toda espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, Señor. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Padre, gracias te doy en esta hora, Dios mío. Yo ruego que tu gracia, tu bendición esté con nosotros, Dios mío, Señor. Consuela al triste, Padre eterno. Levanta al caído, salva al perdido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy muchas gracias, Señor. En tus manos encomendamos esta fiesta en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, de verdad que qué privilegio, qué bendición poder nosotros presentar esta hermosa confraternidad. Un pueblo fuerte en tiempos difíciles en las manos del Señor. Dios me los bendiga, estimados hermanos. Un abrazo y que nos sigamos gozando en el Señor. Dios los bendiga. Aleluya. Gracias, hermano Wilson, en esta hora de la tarde. Y estamos saludando a todos los hermanos que se están conectando a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestra emisora. Que Dios les bendiga. En un momento, más adelante, o tal vez al final, estaremos saludando a quienes han estado allí conectados con esta confraternidad de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en Bogotá, en la zona 35. Gloria a nuestro Dios. Así que bueno, hermano, vamos a gozarnos ahora en el devocional. Cristo vive para siempre, y para mí es un gozo poder saludar al pastor
quien será el encargado de dirigir este devocional. Voy a saludar en esta tarde a nuestro pastor Hernán Reyes. Pastor, buenas tardes, Dios lo bendiga. Pastor Víctor, un gozo poder escucharle en esta tarde, gozándonos en esta transmisión y esperando que el Señor se siga glorificando de una manera especial. Claro que sí, era un momento anhelado, un momento esperado, ¿no? La confraternidad. Amén, pastor, sí, creo que es nuestro ambiente, es nuestro sazón y creo que lo estábamos anhelando en el alma desde hace mucho tiempo y agradecemos al Señor que nos conceda este espacio, esta oportunidad y de verdad que es un privilegio que Dios nos concede y también debemos agradecerles, pastor, por dejarse guiar por el Señor y el privilegio que nos otorga también de poder estar en este devocional. Muy bien, pastor Hernán, entonces adelante en esta tarde con el devocional en esta confraternidad. Mano Hernán, siga usted. Amén, pastor, muchísimas gracias. Oh, qué bueno es poder estar en la presencia de nuestro amado Señor, Dios y Salvador. Le agradecemos a Dios este privilegio tan especial. Damos un saludo cordial, fraterno, cariñoso a toda la querida audiencia de hermanos, hermanas, amigos, amigas, familiares nuestros que están allí conectados en esta preciosa gran confraternidad en línea de la zona número 35. Creemos que este pueblo fuerte en tiempos difíciles de esta última etapa de la iglesia somos cada uno de nosotros, amados hermanos y amigos que también serán parte de esta gran familia de la fe que en medio de tiempos difíciles nos fortalecemos, nos levantamos, estamos en pie y buscando la presencia del Señor, vamos hacia adelante de su mano. Gloria al nombre del Señor. Me uno al saludo de nuestro amado presbítero y también de nuestro amado pastor Wilson Avellaneda, al saludo a nuestras autoridades, al reverendo José Arturo Soto, presidente internacional de esta bendita obra del Movimiento Misionero Mundial, al supervisor de Colombia también, gloria al nombre del Señor, nuestro amado pastor reverendo Ari Solís, y los que forman parte de la Junta Internacional, al igual que el presidente, y también los que forman parte de la Junta Nacional, aleluya, en cabeza de nuestro supervisor. Un saludo también para nuestro amado presbítero, su amada esposa, su familia, también para la iglesia que pastorea allí en Suba Rincón, al igual a cada pastor, a cada esposa de pastor, familias pastorales, cada congregación, cada campo de trabajo, el pueblo de Dios, el liderazgo de Dios, que en medio de estas crisis y dificultades, ahí estamos de la mano de Dios, juntamente con los siervos, llevando la obra adelante. A cada uno de los hermanos, hermanas y amigos y amigas que están, aleluya, conectados a esta transmisión y se unirán a ella, les animamos para que, aleluya, se unan también con sus comentarios y también, aleluya, engrosemos la fila de esta preciosa actividad. Bien, amados, es un gozo y una alegría estar una vez más unidos en el Espíritu y también en esta actividad tan anhelada, esta gloriosa gran confraternidad. Y vamos a inmediatamente dejar a nuestro amado pastor Henry Pedraza, nuestro colaborador allí en UNE también, para que nos esté guiando en la lectura de la palabra del Señor. Amado pastor, aleluya, Henry Pedraza, Dios lo bendiga. Adelante en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno y qué maravilloso es el Señor con todos nosotros. A Él sea toda la gloria. Qué gozo podernos reunir, así sea por medio de este canal virtual, con todos mis hermanos, con todos mis amigos que están conectados con el Espíritu Santo en esta gloriosa confraternidad. A Dios sea toda la gloria. Le damos un saludo muy especial a nuestras autoridades, nuestro pastor, presbítero, el hermano Víctor Rey, su esposa, la hermana Estela, sus hijas, también su yerno, Dios les bendiga grandemente, a todos los pastores, esposos de pastores, familias de pastores, Dios les bendiga, líderes de la iglesia, toda la iglesia en general y todos los amigos que se quieren y se han conectado a nuestra transmisión. Dios les bendiga grande y poderosamente en el nombre de nuestro maravilloso y buen Señor Jesucristo. Les saludamos de UNE Cundinamarca. A Dios sea toda la gloria.
Ustedes saben, este pueblito queda hacia el oriente de Cundinamarca, por la vía al llano, a Dios sea toda la gloria, a, digamos, 40 minutos de Bogotá, gloria al Señor. Y por misericordia de Dios se me ha permitido este privilegio de dirigir esta lectura de la palabra. Entonces, sin más preámbulos, amados amigos, amados hermanos, quiero invitarles a tomar la palabra del Señor y abrirla allí en el libro de Nehemías, en el capítulo 4. Siempre recuerde este lema que el Señor ha dado tan maravilloso: un pueblo fuerte en medio de tiempos difíciles. A Dios sea la gloria. Oye, como dice la palabra a partir del versículo 15, siempre que lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. Y en el lugar oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. A Dios sea toda la gloria. Qué pueblo tan valiente, qué pueblo tan esforzado, tan fuerte, soportando esas amenazas tremendas de los que querían detener la obra de Dios. Pero mira, todos se esforzaron, con una mano trabajaban, con la otra mano tenían la espada. A Dios sea toda la gloria. Y todos se juntaban donde sonase la trompeta. Por eso tú has hecho bien en este día. Aquí donde ha sonado la trompeta, tú te estás uniendo también. Dios te bendiga por eso. Gloria al Señor. A Dios sea toda la gloria. Entonces gocémonos y alegrémonos, porque sé que el Señor hará grandes cosas con todos los que se dispongan para darle culto en esta maravillosa confraternidad. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra. Gloria al Señor. Entonces, allá donde estás, ponte de pie y declarémosle a la gloria al Señor. Amado Dios y Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad en la cual tú nos permites, Dios de la gloria, unirnos en esta gloriosa confraternidad. Señor, sabemos que hay distancia entre un lugar y otro humanamente, pero tenemos unidad en el Espíritu, la cual se siente, porque donde quiera que estemos, aquí podemos sentir la gloria de Dios. Por eso Dios te bendiga, amado amigo, grande y poderosamente en Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos. Gracias, Pastor Henry, por esa preciosa lectura de la palabra del Señor. Sabemos que ese pueblo fuerte está aquí presente en esta última etapa, gozándonos en la presencia del Señor y sabiendo
que hay cosas maravillosas de parte del Señor. Estamos aquí unidos como pueblo fuerte en estos tiempos difíciles y también, hermano, estamos aquí para nuestro Dios, para alabar a nuestro al Señor, y tenemos entonces ese maravilloso tiempo de alabanza y de adoración. Ya el precioso grupo de alabanza de la zona 35 encargado en esta preciosa oportunidad está ahí pendiente para darles paso para que nos gocemos en la presencia del Señor, alabándolo, adorándolo y dándole lo mejor de nuestro Dios, unidos en ese mismo sentir que, aleluya, Dios coloca en cada uno de nosotros. Adelante, grupo de alabanza en esta tarde, que el Señor les siga usando de manera especial. Glorificar el nombre del Señor. Saludamos a toda la zona 35 y a todas las personas que de diferentes partes del mundo nos están viendo. Dios me les bendiga. Estamos aquí, este grupo conformado por la iglesia, parte de la iglesia del Danubio Azul, la iglesia de Alpes y también del Paraíso, aquí al sur de Bogotá. Vamos a adorar a Dios, a cantarle con todo nuestro corazón. Deje a un lado lo que esté haciendo, amado hermano, y conéctese con el cielo. La Biblia dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a adorar a Dios. Llenar nuestra alma, nuestro corazón con tu presencia.
hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por haberme rescatado, por haberme dado vida, Señor. Gracias. Si usted está agradecido con el Señor, dile: Señor, yo te agradezco. Te agradezco por mi vida. Te agradezco por darme la oportunidad de conocerte. Oh, gracias, Señor, gracias. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios.
Oh, santo es el Señor, aleluya. Aleluya. Oh, santo es el Señor. En el aposento alto, en el aposento alto, en el aposento alto estaban los hijos de Dios. Y cuando de repente vino un viento, Y cuando de repente vino un viento, un viento recio, un viento recio de Dios, un viento recio, un viento recio, un viento recio de Dios. al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, El Espíritu Santo que caía en el momento, el Espíritu Santo, y al Espíritu Santo,
Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, amado hermano y amigo, es podernos gozar en la presencia del Señor. Hay un ambiente de gloria en este lugar de manera especial, hermano. Sentimos el fuego, el poder del Espíritu Divino. Dele un gloria a Dios bien fuerte ahí en casa. Dele un aplauso fuerte al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dele gracias a Dios por ser su pueblo en medio de estos tiempos difíciles. Para los que amamos a Dios, ayudan para bien. Es motivo de gozo y de alegría en esta confraternidad, hermano, entregárselo todo a nuestro amado Salvador. Agradecemos al grupo de alabanza, hermano, qué precioso hemos podido sentir la gloria del Señor y seguimos sintiendo la gloria del Señor en esta hermosa confraternidad. Agradecemos al Señor por mover, ¿verdad?, en el corazón y colocar en el corazón de su siervo hacer esta actividad que ya era necesario. Y esperamos, aleluya, que muy pronto siga la que el Señor ya tiene también preparada. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados, aleluya, es motivo también, hermano, de en esta unidad en el Espíritu para clamar por esta bendita obra del movimiento misionero mundial. Agradecemos al Señor por las directivas a nivel internacional, por la directiva nacional en Colombia y en cada país donde el Señor está llevando adelante su obra, y también por cada uno de los presbiterios desde el número 1 hasta el número 94. Agradecemos al Señor por el presbiterio de la zona número 35, nuestro amado pastor Víctor Rey, por el trabajo que Dios le está concediendo realizar, por el ministerio que le ha entregado allí en Suba y el trabajo que está realizando juntamente con todo el pastorado de la zona. Agradecemos al Señor y rogamos que el Señor lo siga ayudando, lo siga bendiciendo, lo siga guiando y lo siga dirigiendo, y que todos los compañeros, ¿verdad?, que el Señor tiene en cada lugar de trabajo, en cada congregación, en cada campo blanco, y los que el Señor seguirá también extendiendo, que podamos en unidad trabajar hombro a hombro con nuestro amado presbítero y podamos que el Señor reciba toda la gloria, la honra y la alabanza. Bien, para este clamor por la obra del movimiento misionero mundial, tenemos a nuestro amado pastor y compañero en el ministerio, Juan Francisco Núñez. Desde Sotavento vamos a dar parte al pastor Juan Francisco para que él esté elevando este clamor por la bendita obra aquí en Colombia, en esta zona, y por qué no en el mundo entero, como el Señor así lo tiene planeado. Gloria al Señor. Pastor Juan Francisco Núñez desde Sotavento, Dios lo bendiga, amado pastor. Adelante usted en este clamor en esta tarde. Amén, hermano. Es una bendición poderle saludar, hermano, que está dirigiendo este devocional, y así todos los compañeros de esta zona 35, nuestro presbítero, juntamente con su familia. Así que me es un gozo poderlos saludar, y también que todos nos unamos en esta oración por nuestra labor del trabajo que Dios nos ha puesto a hacer todo, podríamos decir, en el mundo entero. Así que es un privilegio de parte de Dios, como dice allí en Colosenses capítulo 4, donde el apóstol motiva a aquella iglesia y a todos los que en ese tiempo subsistían trabajando por la obra del Señor. Así también lo puedo decir de la misma manera. Vamos a orar a Dios conforme es esta responsabilidad que nuestro presbítero me ha delegado para esta bendición en esta confraternidad, y es un privilegio de parte de Dios que podamos dirigirnos hacia el trono de la gracia, pidiendo por todos los oficiales internacionales y también los nacionales, por cada uno de los presbíteros, pastores, por todas nuestras iglesias que Dios ha concedido que se pueda estar trabajando por el bien de las almas en todo lugar donde Dios nos ha abierto puertas. Así que vamos a orar. Dios y Padre celestial del cielo, le doy muchísimas gracias en esta tarde, conceder el privilegio de poderme dirigir ante el trono de la gracia. Dios mío, Señor Jesús, que nos escuche, nos atienda, nos dé las bendiciones, las victorias. Toma la vida de esta obra, Señor, Dios mío, conforme tú la llevas adelante.
Oh Espíritu Santo, en estos tiempos difíciles, Señor, Dios del cielo, pero que tú has estado, Dios mío, para bendecirnos, para ayudarnos, para guardarnos, para protegernos. Señor, oh Dios del cielo, pido en esta tarde, Dios del cielo, por todos y cada uno de los oficiales internacionales, Dios mío, que están trabajando por el bien de tu obra, Señor. También, Dios de los cielos, de la misma forma, todos los pastores, Dios mío, Señor, Dios del cielo, que trabajamos al pie de ellos, tu Dios del cielo, juntamente con la Junta Internacional, la Junta Nacional, Señor, Dios del cielo. Ayuda a Dios cada uno, Señor, donde uno se encuentre, Dios mío, en estos tiempos, Señor, que tú nos has guardado, Dios mío, nos mantienes, Señor, bajo tu cobertura. Espíritu Santo, los ayude, los bendiga, y así cada presbítero, Señor, de sus trabajos que tienen en cada zona, Señor. Mira estos tiempos que tenemos, Señor, difíciles. Ayúdalo, Dios del cielo, juntamente con cada pastor en este país de Colombia, en cada departamento, Señor. Dios mío, que tú, Dios del cielo, derrame de tu gloria, de tu poder, Señor, y que nunca nos deja, ni nunca nos dejará, ni nunca nos desamparará. Señor, Dios del cielo, con nosotros ha estado en la angustia. Señor, Dios mío, lleva esta obra adelante espiritualmente, Dios mío. Ayúdanos, Dios del cielo, como el lema de esta confraternidad, Dios mío, y conforme el pueblo allá, Dios mío, en aquel lugar de Egipto, Señor, Dios del cielo, que podemos estar también, Dios mío, Dios del cielo, trabajando por el bien de las almas, Señor. Oh Dios del cielo, pido, Espíritu Santo, que guíe tu obra del movimiento misionero mundial en este país y en todo el mundo, Dios del cielo, que sea llevando adelante todo plan de trabajo, la visión sea ampliada y esta doctrina se pueda predicar, Señor, con toda libertad por estos medios, Dios mío. Que nos ayude el Señor, Dios mío, reprendiendo toda obra del enemigo, obra del diablo, lo reprendemos, Señor, para que esta obra se mantenga en un fervor, Dios mío, en tu Santo Espíritu. Yo lo creo, lo espero y lo confío, que derrame de tu Espíritu sobre todo lugar, Dios mío, donde estamos trabajando, luchando por el bien de las almas. Esta obra, Señor, Dios del cielo, es tuya y está en tus manos, oh Dios mío, porque tú eres el que nos guarda, nos sustenta, oh Dios del cielo, y nos lleva adelante, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por este privilegio de haber podido orar, Dios del cielo, en esta primer noche de confraternidad, Señor. Bendiga a todo, Dios del cielo, los pastores de esta obra, Dios mío, y aquí en esta zona 35 en cabeza de nuestro presbítero, su esposa, su familia. Lo creo que la bendición de Dios, Dios mío, en esta tarde sea mayor y la de mañana, Dios mío. Así que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre todos y cada uno los que pudimos orar en este instante. Muchas gracias, Señor. Amén. Sí, amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias, amado compañero, Pastor Juan Francisco. Deseamos que el Señor se siga glorificando. Creemos, hermano, que este clamor ha llegado al cielo y que la respuesta de Dios, aleluya, está en cada una de aquellas vidas de sus siervos, sus siervas, y la obra que el Señor continúa llevando adelante, porque esta obra es del Señor. Nos preparamos para escuchar, gloria al nombre del Señor, un himno especial. Alabado sea el Señor, por parte de nuestra hermana Beatriz Martínez. Así que, hermano, aleluya, sigámonos gozando, deleitémonos, hermano, en las alabanzas, y dele a Dios la mejor alabanza, la mejor adoración, el mejor gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Hermana Beatriz Martínez, Dios le bendiga. Nos gozamos de poderla tener en esta actividad también, y adelante con el especial. Dios le bendiga. Señor, gloria al Señor, saludamos
de una manera muy especial a nuestro presbítero, nuestro hermano Víctor Rey, a nuestra hermana Estela Cárdenas, gloria al Señor, y a sus hijas, amén, gloria al Señor. Les saludamos de una manera muy especial, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da al poder estar aquí al frente de cada uno de ustedes, gloria al Señor. También saludamos muy especialmente a la Junta Nacional, amén, gloria al Señor, encabezado por nuestro hermano Ari Solís, amén, gloria al Señor, que el Señor les bendiga, gloria al Señor de una manera especial a cada uno de ustedes, gloria al Señor. Y así también saludamos muy especialmente a la zona 35, gloria al Señor. Esperamos que esta confraternidad sea de gran bendición para su vida en esta tarde, amén, gloria al Señor. Y para la honra y gloria del Señor he traído un especial, gloria al Señor, para exaltar a mi Rey, amén, gloria al Señor, al Dios Todopoderoso. Aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya, mi alma te adora, mi alma te exalta, Señor, en esta tarde. Recibe la adoración, Señor. Oh, gracias. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, o la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bravido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bravido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Aleluya, te adoramos, Señor. Yo sé que tú vives, que tú eres un Dios grande, un Dios de maravillas. Oh, gracias, Señor. Aleluya. No ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando.
Y al oír el bravío del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bravío del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Oh sí, aleluya, gloria al Señor. Santo es el Señor. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, amén, gloria al Señor. Así vamos a continuar, gloria al Señor, con estos especiales para la honra y gloria del Señor, amén, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo es el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos. Cuando no hay esperanza y mi alma se abate, quiero más de ti. Cuando el día es frío y me siento en el olvido, de ti yo necesito. Quiero tu calor para vivir mejor en este mundo frío. Con tan solo tu mirada me impulsas esperanzas y de tu dulce amor. Y es tu amor el que me da el cariño. Y es tu que sanó mi alma. Sin ti, Señor, y sin tu amor, la vida no vale nada. Oh sí, Señor, sin ti no somos nada. Sin ti nuestra vida, Señor, no tiene sentido. Te adoramos, Señor. Recibe la gloria. Quiero tu calor para vivir mejor en este mundo frío. Con tan solo tu mirada me impulsas esperanzas y de tu dulce amor. Y es tu amor el que me da el cariño. Y es tu amor el que sanó mi alma. Sin ti, Señor, y sin tu amor, la vida no vale nada. Oh sí, Señor. Gracias, bendito Rey, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, hermana Beatriz. Qué precioso es poder colocar los dones que Dios nos da a disposición del Maestro. Qué maravilloso es poder cantarle con gozo y con alegría a nuestro amado Salvador, quien nos merece todo. Bien, amados hermanos, el tiempo ha avanzado, pero nos hemos estado gozando, nos seguiremos gozando y queremos también en esta oportunidad dar parte a saludos
de dos pastores en esta tarde, a nuestro amado hermano pastor Ricardo González desde Fomeque y también a nuestro hermano amado pastor Freddy Molina desde La Fragua. Vamos a escucharles en estas palabras de saludo para esta confraternidad gloriosa. Adelante, pastor Ricardo González, con su saludo desde allí de Fomeque. Gloria al nombre del Señor. Gracias, pastor Hernán, Dios lo bendiga. En este momento me dirijo también a nuestra autoridad, al pastor reverendo Víctor Rey, pastor de la zona número 35, una zona de gran bendición. También saludos a su esposa, nuestra hermana Estela, a su familia. Saludamos también a todos los pastores que están conectados en este momento. Dios les bendiga rica y poderosamente. Saludamos también a todos los hermanos y a los amigos. Me presento, mi nombre es Ricardo González, mi esposa Yorli Joana Rodríguez. Dios nos ha dado el privilegio de estar predicando la palabra en este bello municipio de Fomeque, Cundinamarca, un municipio muy cerca de Bogotá, 56 kilómetros, 1 hora más o menos de distancia. Usted va a gastar 1 horita cuando venga aquí a este municipio, un municipio turístico. Gozamos de tener un páramo conocido como el páramo de Chingaza, la laguna de Chingaza, de donde se alimenta gran parte de la capital de la República de Colombia. Así que es un lugar, un territorio donde hay mucha agua por las peñas, hermano, muy rico en agua este municipio, pero también rico, hermano, espiritualmente. Creemos que hasta el día de hoy ha corrido fuentes, ríos de agua viva y seguirán corriendo esos torrentes de agua viva. Dios está permitiendo que nosotros en estos 5 años estemos disfrutando de lo que muchos hermanos, pastores y hermanos han empezado, hermano, y han pagado un precio, y nosotros estamos disfrutando en este municipio. Quiero, hermano, decirles también que esta confraternidad es una gran bendición. Gocémonos en esta confraternidad, que Dios nos siga ayudando, hermano, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una gran bendición esta confraternidad, aunque así a través de estos medios, pero nos estamos gozando. Quiero también extender un cordial saludo a nuestro supervisor, pastor reverendo Ari Solís. Dios lo bendiga grandemente, pastor. Dios bendiga a toda la demás junta directiva a nivel nacional. También extiendo un saludo muy cordial a nuestro pastor reverendo José Arturo Soto. Dios lo bendiga grandemente y Dios bendiga a toda la junta a nivel internacional. Que Dios le bendiga y Dios le siga llevando adelante. Les recuerdo, mis amados hermanos, que mi hogar se compone de 3 hijos también, mi hijo mayor y mi niña y el niño menorcito. Así que, mis amados hermanos y hermanas, Dios me les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Los saluda el pastor Freddy Molina Merchán y su esposa Marta Cecilia Estrada, pastores por la gracia de Dios en el barrio La Fragua, en Bogotá, Colombia, de la zona 35 del Movimiento Misionero Mundial, para darles la bienvenida a nuestra confraternidad a distancia en estos tiempos difíciles de pandemia global, pero que nos mantenemos unidos en la comunión del Espíritu Santo. Saludamos a nuestras autoridades internacionales y nacionales, reverendo José Arturo Soto, presidente internacional, reverendo Jorge Humberto Henao, vicepresidente, y a los demás oficiales de la Junta Internacional. Igualmente al reverendo Ari Solís, presidente supervisor nacional, y también al reverendo Pablo Castro, vicepresidente nacional. Así a todos los demás miembros de la Junta Nacional y al reverendo Víctor Rey, presbítero de la zona 35 y demás compañeros pastores en esta zona. Así esperamos que la bendición de Dios esté con nosotros en estos 2 días de confraternidad y también que Dios se glorifique a través de los tantos participantes, especialmente de los predicadores invitados para esta ocasión, y que con la ayuda del Señor sea una fecha y un evento que marque pauta en estos tiempos y que quede como un recuerdo inolvidable para los futuros. Así que esperamos que todos nos gocemos. Les invitamos de manera especial tanto a nuestros compañeros de ministerio como a todos los hermanos miembros de iglesias que a la vez compartan con sus otros compañeros y amigos, familiares, a que reciban la bendición especial del Señor. Un pueblo fuerte jamás será vencido.
Gloria a Dios, muchísimas gracias, amado Pastor Freddy Molina, Pastor Ricardo. Con la ayuda del Señor, el día de mañana estarán otros pastores también dándonos su saludo. Es de refrigerio poder, aleluya, escucharles, poder ver, saber que Dios está obrando de manera maravillosa en estos tiempos. Alabado sea el Señor tan apremiante. Sabemos que Dios nos está fortaleciendo, Dios nos está haciendo cada día más fuertes, aleluya, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias adversas de la vida. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bien, hasta aquí ha sido esta preciosa parte. El Señor me ha otorgado este privilegio. Agradezco al Señor y también a nuestro amado presbítero el haberme tenido en cuenta para esta oportunidad de dirigir este devocional. A todo el amado pueblo del Señor, hermanos, hermanas, amigos, amigas, a todos los compañeros en el ministerio, un abrazo fuerte, les amamos en el Señor, seguimos orando que Dios se siga glorificando de una manera poderosa. Y bien, hasta aquí nos hemos gozado y nos seguiremos gozando en lo que viene. Dejamos con todos nosotros a nuestro amado pastor y presbítero Víctor Rey en lo que continúa de este programa. El Señor lo bendiga, lo guarde. Pastor Víctor, Dios lo bendiga, un abrazo, muchas gracias por esta oportunidad y adelante con lo que continúa de este devocional, de este servicio. Dios lo bendiga, lo guarde. Pastor Hernán, muchas gracias, Pastor Hernán, en esta tarde. A usted, saludo para usted, para su familia, hermano Hernán. Es un gozo. Amén, amado pastor. Es una bendición. Dios nos ha bendecido en esta tarde, ¿no? Gloria a nuestro Dios. Y ha sido un tiempo bonito de alabanza, de testimonios, de oración. Dios nos ha dado una maravillosa bendición esta tarde, hermano. Y a todos ustedes, los que están ahí conectados, quiero saludarles. Bueno, dije que al final estaríamos saludándoles a una gran mayoría. Ahora vamos a dar tiempo antes de que venga el mensaje de la palabra. Prepárese. Gloria a nuestro Dios. Prepárese. Pero antes del mensaje de la palabra, bueno, nuestro pastor, nuestro supervisor nacional, nos envió un saludo. Él hace un momentico estaba predicando para otra confraternidad, pero él nos envió un saludo fraterno a toda la confraternidad. Y a continuación, estas son las palabras de nuestro supervisor para toda la confraternidad en esta tarde. Nuestro hermano Víctor Rey, nuestro presbítero ahí en la zona número 35. Un saludo para todo el cuerpo pastoral de esa zona y para todos los hermanos que están disfrutando de esta preciosa actividad, de esta preciosa confraternidad que Dios les está permitiendo llevar a cabo. Un saludo para nuestro hermano George Menchek. Nos gozamos de que esté compartiendo la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes, y esperamos que el Señor, Dios Todopoderoso, les bendiga de una manera muy, pero muy especial en esta poderosa actividad espiritual. Así que es un gozo, es una alegría poder saludarles, gloria al nombre del Señor, decirles a ustedes que hay un precioso mover, hay actividades de zonas por todas partes, por todos lados, y Dios está haciendo algo maravilloso en su pueblo. Precisamente en estos momentos ya estamos listos, preparados para unirnos con nuestros hermanos en la confraternidad de las dos zonas que tenemos en el Chocó, donde estaremos en esta mañana compartiendo la palabra y también en esta tarde. Así que gócense, alégresen en el Señor, reciban esa palabra que el Señor trae para todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, y ánimo y adelante en Cristo el Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde, adelante en Cristo. Gloria a nuestro Dios. Bueno, qué bendición esas palabras de saludo de nuestro supervisor, nuestro hermano Ari Solís. Y bueno, mi amado hermano, listos para lo que viene. Yo les recomiendo aquí a los hermanos en la iglesia que como estamos no en una transmisión más, es decir, estamos en culto para nuestro Dios. Amén, hermano. Por tal razón, mire, si estábamos cantando, yo vi alguna foto de algunos pastores que me enviaron sus fotos en el momento de la alabanza allí cantando junto a su familia, gloria al Señor, algunos hermanos participando de la alabanza a nuestro Dios.
y bueno, es una bendición, ¿verdad? Pero ahora, mi amado hermano, nos vamos a preparar ya para recibir el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Al final estaremos saludando, pero así rápidamente quiero decirle que, por ejemplo, en YouTube tenemos más de 100 personas, pero si a esas 100 personas las multiplicamos por 2 o por 3, ya usted se puede imaginar cuántas personas hay en esta hora a través de nuestra cuenta en YouTube, pero también a través de nuestra emisora Restauración Estéreo. Esta emisora usted puede descargarla a través de Android, a través de la tienda de aplicaciones de Google Play, y usted puede descargar así, busca Restauración ST, ahí 24 horas de programación. La próxima semana empezaremos con una nueva parrilla de programación para el disfrute de todos nuestros oyentes a través de la radio, pero también a través de Facebook, y a través de Facebook yo veo acá 362 personas, pero vuelvo y digo, si los multiplicamos por 2 o por 3, debe ser entonces que tenemos más de 1000 personas ahora en la confraternidad en esta preciosa hora de la tarde. Pero no quiero tomarme más tiempo, es el momento, hermanos, de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Primero, quiero saludar al invitado a esta confraternidad, un querido amigo, pastor, compañero en el ministerio, sirve al Señor en Bonaire, una isla. Gloria a nuestro Dios. Y bueno, pues es para mí un gozo poder saludar a nuestro pastor George Menche desde la isla de Bonaire. Se considera una de las Antillas holandesas. Pastor George, buenas tardes, Dios lo bendiga. Y nos que enfrentaran como valiente, Dios mío, Señor. A toca mi vive tiempo aquí, Dios mío, Jehová. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Estamos ya a punto de hacer la conexión con nuestro pastor George Menche y vamos a dejarle a él en palabras de saludo en esta hora de la tarde. Gloria a nuestro Dios. Pastor George, adelante usted. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Le escuchamos, pastor. Quiero... Dios le bendiga ricamente, siervo Víctor Rey. Amén. Gloria a Jesús. Estamos en sintonía ahora en esa preciosa confraternidad. Dios le bendiga ricamente, siervo Víctor Rey, y a todos los pastores y hermanos que están sintonizando en esta tarde, en esa preciosa actividad. Aquí en Bonaire también estamos aquí con grupos de hermanos en sintonía, alabanza al Señor para este momento tan precioso. Estamos dirigiéndonos a la zona 35 allá en Colombia, que entendí que tiene 30 iglesias, amén, 30 iglesias y 2 campos de predicación, 31 iglesias y 3 campos de predicación, alabanza al Señor. Amén, pues desde aquí en Bonaire, aquí estamos en esa preciosa confraternidad para ministrar de esta manera la palabra del Señor. Amén. Es el mensaje de Jairo, ¿o no? Señor, pronuncia tu palabra de distancia y mi hija será salva. Alabanza al Señor. No estamos viendo a los hermanos, nos están viendo, sí. Y desde aquí Dios va a tocar cada uno que está sintonizando en estos momentos. Y Dios nos va a tocar aquí también. Alabanza al Señor. Les quiero invitar a abrir su palabra en esta tarde en 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 6. Cristo vive, Cristo reina. Alabanza a Jesús para siempre. Siga adorando a tu Dios, usted donde usted puede estar. Aquí también las Antillas hay hermanos sintonizando esta confraternidad preciosa. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús para siempre. Y también aquí en las Antillas, Curazao, Aruba, todos esos lugares. Y allá naturalmente en Colombia, donde esta actividad se inició. Alabanza al Señor. 2 Corintios 3, 1 al 6. Amén, alabanza a Jesús. Un saludo especial al siervo Víctor Rey, que 2 años atrás estaba con nosotros en este lugar
y ministró. Dios le usó para ministrar nuestras vidas de una manera muy especial. Y un saludo caluroso a todo ese pueblo colombiano. Amén, alabanza al Señor. Amén, y espero hacerme entender en este español a todos ustedes. 2 Corintios 3, 1 al 6. Cada uno lo tiene, alabanza al Señor. Contento que hoy sábado, normalmente no tenemos culto los sábados, pero con grupo de hermanos se añadieron para estar en esta confraternidad. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Leemos otra vez versículo 5, versículo 6. Alabanza al Señor. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vamos a orar, amén. Todos ustedes que están en sintonía, los hermanos aquí en este lugar, vamos a orar para que Dios nos hable en esta tarde. Alabanza al Señor. Padre celestial, Dios de gloria, continuamos en tu presencia, Dios, dándote alabanza y adoración, Dios mío, Jehová. Señor, haciendo uso de lo que está a nuestro alcance, Señor. Mira esta confraternidad online, Dios mío, Señor. Tú sabes todo, Jehová de gloria, porque tu iglesia no se detiene, Jehová. Tu iglesia, Señor, hace uso, Dios, de lo que está a su alcance, Jehová. Donde usted abre puerta y entramos, Padre. Oh, Señor, el nombre de Jesús. Ahora tu palabra va a ser predicada, Dios mío. Primeramente, Padre, gracias por ese gran privilegio de estar predicando a toda esta multitud, Dios mío, tus pastores, tus hijos, Dios. Señor, que tu palabra salga con unción y gracia. Tú conoces los corazones de aquellos que yo no estoy viendo, Padre. Tú sabes quiénes son, Señor. Tú sabes en qué condición está. Tú sabes la palabra que ellos necesitan. Te pido ahora, oh Dios, en el nombre de Jesús, ministra cada vida, ministra a nosotros en este lugar, ministra a cada uno que está sintonizando, Dios mío, en sus hogares, en sus iglesias. Que esta palabra llegue, Dios. Oh Espíritu Santo, tú sabes, tú conoces. Si tiene que cambiar el tema, cámbialo, Dios. Pero toca, Dios, aviva, Dios mío, y llena ahora Rabasea, ay que bebe Isaya, y Rabababa Isaya, ay Rabasea que bebe Isaya, y Rabababa que bebe Isaya. Visita por estos medios y llena cada hogar ahora con tu gloria. Tu unción desciende, Dios mío. Tu unción se deja sentir, Jehová de gloria, por medio de estos medios, Padre. Y la honra y gloria solamente para usted, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido y doy las gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, pueden sentar. Los que están aquí, los que están online, alabanza al Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Amén. Y Dios es grande. Y Dios es poderoso. Su palabra llega y seguirá llegando hasta los confines de la tierra. Nadie puede detener que el evangelio sea proclamado en todo el mundo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. No nos vamos a sentar porque una puerta se cerró. Lo que está abierto usamos. Hay una ventana, lo usamos. Aleluya. Para predicar este evangelio de poder. Gloria al Señor, amén.
Y saludos a los oficiales de esta obra, a nuestro presidente, reverendo Soto, al vicepresidente, reverendo Henao, los oficiales de Colombia, Ari Solís y todos los otros, reverendo Ari Solís y todos los otros oficiales, todos los pastores, amén, que están en sintonía, pueblo de Dios, allá en Colombia y en todo el país. Dios le bendiga ricamente. He titulado este mensaje, Preparación para el día. Alabanza del Señor. Preparación para el día. Aquí en este pasaje donde hemos leído, donde Pablo escribe a la iglesia de Corintios. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. Estoy acostumbrado con traducción y no hay traducción. Alabanza del Señor. Amén. Y Pablo escribe a la iglesia de Corintio. Y Pablo dice algo muy importante aquí. Alabanza a Jesús. Él dice en el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El único que conoce nuestra mañana es Dios. El único que sabe lo que está delante es Dios. El único que sabía que una pandemia iba a azotar a este mundo era Dios. El único que sabía que nosotros somos aquellos que iban a vivir en estos tiempos es Dios. Pues cuando Dios nos llamó, sea para ser miembro de una iglesia o para ocupar un ministerio, Dios sabía en qué tiempo nosotros nos íbamos a encontrar en el futuro. Por eso Dios, desde cuando nos llamó, nos estaba preparándonos. Muchos de nosotros a veces no entendemos el porqué de las cosas. Hay gente que no resiste y se van. Hay pastores que no resisten y se van. No entienden el porqué. Están defraudados, sienten desanimados, aleluya. No entienden porque hay cosas en el futuro que usted tendrá que enfrentar, que usted no conoce, pero que Dios sí conoce. Alabanza al Señor. Cuando Dios salvó a Pablo, a Saulo de Tarso, amén, Dios le salvó de una manera excepcional, amén. Dios le confrontó con su luz brillante y él se quedó ciego, no podía ver. Alabanza al Señor. Y él quedó ciego. Dios le tumbó de ese animal en el cual él estaba. Y cuando Ananías, la persona que Dios llamó para ir a orar por Pablo, no quería, Dios dijo, ve, ora por él, porque ese siervo va a sufrir mucho por causa del evangelio. Dios ya sabía lo que le iba a pasar a Pablo en el futuro. Por eso Dios tenía que preparar a Pablo, aleluya. Por eso Dios vio que podía usar a Pablo. Y tal vez Pablo pasaba por cosas que él no entendía, pero Dios sí sabía el porqué. Yo sí sabía que usted iba a estar aquí sentado en este lugar. Yo sí sabía que usted allá en su lugar, en Colombia, en cualquier país donde usted puede estar, Dios sabía que usted iba a estar en estos tiempos. Es más, Dios te preparó para estos días. Ahora avanza el Señor. Estos días del fin en el cual el ser humano no puede vivir sin Dios. A su nombre sea la gloria. Si vemos el caso de David, hermanos, en 1 Samuel capítulo 16, aleluya, Cristo vive, Cristo reina, su nombre sea la gloria. David era desconocido, era el menor de sus hermanos. David, a él le encargaron para cuidar las ovejas. Y no hay ningún lugar escrito donde se dice que David se oponía a estas tareas. Es más, él lo hacía con gozo. Estaba allí, amén, pastoreando las ovejas de su padre. Y David tenía experiencia con Dios. Cuando nadie sabía que David existía, Dios sí conocía a David y tenía comunión con Dios. Alabanza al Señor. Él tenía experiencia con Dios cuando cuidaba las ovejas de su padre. Él ahí aprendió a conocer a Dios.
No importa que nadie te conoce. No importa que tal vez el pastor no sabe quién es usted. No importa que los oficiales no te conocen, no saben quién es usted. Importante es que Dios te conoce. Importante es que Dios te conozca. Tengas comunión con Dios. Importante es conocer lo que tu Dios quiere hacer con tu vida. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. No hacemos nada, hermanos, para caer en gracia del ser humano. Buscamos las gracias de Dios, aleluya, y es Él que nos pone en gracia con otros. Alabanza al Señor. Cristo vive. Amén, hermanos. En 1 Samuel 16, versículo 13, dice la palabra de Dios: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ustedes ya conocen la historia de David. Amén. Que ni su padre creía en él. No importa, hermanos. Quédate tranquilo. No te enojes. No te sientes defraudado. Aleluya. Nosotros somos seres humanos. Podemos fallar. Podemos escoger mal. Podemos hacer mal decisiones. Pero Dios no. Dios sí sabe. Su padre no veía nada en él, pero Dios sabía lo que iba a acontecer con Israel. Dios necesitaba un valiente. Dios necesitaba un fiel, aleluya. Dios sabía lo que iba a pasar con Israel, y por eso Dios comenzó a preparar a David. Alabanza al Señor. Bueno, pero alabar al Señor. Y pasaron todos sus hermanos, pero Samuel, Dios no escogió ninguno de ellos. Dios escogió a David. Su padre no le entendía, pero David sí lo sabía. No se escribe que David quedó extrañado. David conocía la presencia del Señor. Y usted escucha, usted puede leer eso más después, cuando se enfrenta a Goliat. Cuando él estaba hablando con el rey Saúl, él le dijo al rey Saúl: tranquilo, no hay problema con ese. Alabanza al Señor. Cuando tu siervo estaba cuidando las ovejas de mi padre, venía un león, yo lo enfrentaba. Venía un oso, tenía sus experiencias. Luchaba sus batallas. Alabanza al Señor. Él tenía experiencia con Dios. Él sabía que Dios iba a hacer algo con su vida, pero que él tal vez no sabía aún. Aleluya. Su padre no sabía. Sus hermanos no lo sabían. Nadie veía nada en él. Espera tranquilo. Espera en el tiempo de Dios. Espera tranquilo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. No estamos buscando posiciones, hermanos. Estamos buscando la gloria de Dios. Y en su tiempo Dios nos honra. En su tiempo Dios nos usa. Importante es la salvación de las almas perdidas. Pero para alabar al Señor. Cristo vive. Y dice allí que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Amén. Yo imagino a sus hermanos, que todos eran fuertes, soldados. Amén. Alzaban pesa, creo, alabanza al Señor. Porque dice allí, Samuel los veía fuerte. Este es. Y David era el más pequeño, el más chiquito. Chiquito se dice, de tamaño. Alabanza a Jesús. Y ahí estaba él, en medio de sus hermanos, rubio, con su cara que aún no es de adulto. Alabanza al Señor. Parado allí, y Dios le dice: Él tengo para el día que Israel va a ser restaurado. A él yo he escogido y lo voy a preparar para que esté listo en ese día. Alabanza al Señor. Pues no te preocupes. No tienes que estar nervioso. Dios sabía de este día. Dios sabía que esta pandemia iba a tocar a este mundo. Dios ha tenido a usted ahí porque Él sabía que usted puede enfrentar estos días que estamos viviendo. A su nombre la gloria. No es tiempo de encuevarse. No es tiempo de desánimo. Es tiempo de oportunidades, de estar alerta a ver qué Dios va a hacer, qué Dios quiere que yo haga. Estoy aquí, aleluya, esperando en Dios.
esperando en su orden, esperando en su dirección, esperando lo que se me dirá. Alabanza al Señor y a su nombre la gloria. Y la Biblia dice en el versículo 13: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Alabanza al Señor. Importante es que esa unción esté sobre su vida. Importante es que esa unción permanezca sobre su vida. No podemos dejar pagar ese fuego de Dios. No podemos dejar pagar esa presencia de Dios. Alabanza a Jesús para siempre. Yo sé que hay países, y entiendo que en partes de Colombia también, que ya tienen meses que no pueden congregar. Alabanza a Jesús. Y aquí en esta isla congregamos todas las semanas, 5 veces a la semana. Alabanza al Señor. Un privilegio que tenemos de estar juntos para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Pero no pueden dejar el fuego pagar. Amén, hermanos. Es un ataque frontal contra la iglesia de Dios. Amén. Porque la casa no es el lugar más ideal para buscar a Dios. ¿O no? Ahí está tu cama. Ahí está el televisor. Ahí está la cocina. ¿O no, hermanos? Por eso sacamos tiempo de ayuno, para que ellos, hermanos, no pueden salir de la casa, nosotros sí, alabanza al Señor, para buscar a Dios. Pero aunque usted está en esa condición, no puede permitir que la frialdad entre su hogar, entre su corazón. Cuando para alabar al Señor, la unción descendió sobre David. Cuando esa unción desciende, no se va de tu vida, no se quita fácil. Alabanza al Señor. Esa unción queda sobre tu vida. Cuando Timoteo no se sentía con fuego más, se sentía desanimado, y escribió a Pablo una carta, alabanza al Señor, y Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en usted, aviva ese don que hay en usted. El Espíritu Santo vino a vivir en nuestras vidas como garantía, como sello que somos de Dios. Él vino a vivir en nuestras vidas como garantía, como sello, como seguridad para llevarnos en el rapto de la iglesia. Oh, alabanza al Señor para siempre. Él está allí en tu vida. Aunque te sientes solo, aunque te sientes en un desierto, Dios está allí contigo. Su presencia está allí contigo. Avívalo, aleluya. Aviva la gloria de Dios en tu vida. Aviva la presencia de Dios en tu vida. Oh, alabanza al Señor. Cristo vive. Y Dios le llamó para el ministerio. Y Dios le llenó con su Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová vino sobre la vida de David. En el versículo 17, hermanos, alabanza al Señor, vemos lo que Dios comenzó a hacer en su vida. Todo ese tiempo él estaba con las ovejas de su padre. Alabanza al Señor. Pero en comunión con Dios, esperando en Dios. Llegó el momento de comenzar un comienzo del ministerio, y Dios lo ungió. Se necesita la unción para ministrar. Se necesita la unción para todo, hermanos. Jesús dijo: la unción del Espíritu Santo está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha ungido para sanar. O se necesita unción para adorar. No se puede adorar sin unción. Para todo se necesita unción. Alabanza al Señor. Cuando Dios llama, capacita. Cuando Dios llama, Él te da lo que usted necesita. Él dijo con Gedeón: ve con esta tu fuerza. Alabanza al Señor. Y Dios lo ungió. De ahí para adelante vamos a ver cambios en la vida de David. Una preparación que Dios le va a dar. En el versículo 17 dice la palabra: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y entonces uno de los criados respondió diciendo:
He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Alabanza a Jesús. ¿De dónde este criado conoce eso de David? Alabanza al Señor, ¿o no? No, su padre sabía esas cosas de David. Pero ahí usted ve que no era un capitán que conocía eso de David. Era un criado que conocía eso de David. Alabanza al Señor. Amén. No importa si usted no anda en gente importante. Alabanza a Jesús, aleluya. Importante es que usted ande en el que es más importante de todos, que es Dios. Alabanza al Señor. Los criados le conocían, pero los generales de Saúl no lo conocían, no sabían quién era David. Pero David les contaba sus testimonios que él tenía con Dios cuando cuidaba las ovejas. ¿Cuándo para alabar al Señor? Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Amén, hermanos. Él no se fue a presentar ante el palacio del rey. Él no fue a caminar delante del palacio a ver si el rey lo ve para saludarlo. Él estaba allí detrás de las ovejas. Detrás de las ovejas le mandaron a llamar. Cuando Dios está en el asunto, no importa dónde usted puede estar. Puede estar en la ciudad más remota, escondido, que nadie quiere ir. Cuando llega el tiempo de Dios, aleluya, de mostrarte a este mundo, de donde tú estás, Dios te va a llamar. De donde tú puedes estar, Dios te va a sacar. Oh, alabanza al Señor. Siento la gloria de Dios en esta tarde, aleluya. Siento la presencia de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. El que está con las ovejas. Porque había 7 otros que no estaban con las ovejas. 7 fuertes que usaban espada. Pero Saúl se dejó guiar por el testimonio de ese criado. Manda a buscar el que está con las ovejas. Cuando para alabar al Señor. Cristo vive, Cristo reina. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Y le envió a Saúl por medio de David su hijo. Y vinieron David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Así empezó David. Amén. Era como la mano derecha del rey Saúl. De las ovejas, de repente estás en el palacio del rey. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. De olor de ovejas, ahora de repente va a oler a perfume. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. En el palacio del rey. Y él cargaba el paje del rey. Donde el rey estaba, ahí estaba David. ¿Quién es ese? No lo conozco. A un pastor de ovejas. Llegó su tiempo. Dios se está preparando. David no sabía lo que le esperaba en esa prueba, en esa trayectoria, pero ahí estaba él obedeciendo a Dios, obedeciendo a la unción que estaba sobre su vida. Alabanza al Señor. Y el que le estaba alzando le amó. Siempre mantén tu ojo en Dios. Y tomó Isaí un asno. Amén, 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La unción de Dios que estaba sobre su vida. Vemos aquí un rey rogando a un padre, Isaí, que su hijo menor que cuidaba ovejas podía quedar con él. Amén, hermanos. En el capítulo 17 estamos viendo el tema, la preparación
para el día. En el capítulo 17, versículo 14, dice la palabra del Señor. Y David estaba en el palacio con el rey, pero David se mantuvo humilde. Amén, hermanos. La posición no cambió a David. La posición no debe cambiarnos. Alabanza a Jesús. El Kyrios es Dios. El máximo es Dios. Y Dios está demostrando que Él es el Kyrios, que Él es el máximo. Alabanza al Señor. Amén. Tapó la boca de todos los políticos, de todos los gobiernos. Tapó la boca de todas las iglesias también. ¿O no? Alabanza al Señor. Nadie es poderoso. Dios es poderoso. Dios tiene la última palabra. Él decide. Es su obra. Es su tierra. Alabanza al Señor. Había mucha arrogancia en esta tierra. Países poderosos como Holanda, que tienen dinero, que tienen prosperidad. ¿Dónde están ahora? Todos en casa, alabanza al Señor. Todos en casa por un virus pequeño, así, aleluya, que Dios ha permitido. Porque Él es el Kyrios, Él decide. Alabanza al Señor para siempre. A su nombre la gloria. Yo veo la mano de Dios en este asunto. Yo veo la autoridad de Dios en este asunto. Dios es el máximo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Alabanza al Señor. ¿Dónde están las posiciones? Ninguna posición ahora puede hacer nada. El único que puede hacer algo es Dios. Alabanza al Señor. Los 7 hermanos de David no podían hacer nada para el rey Saúl. Sus generales no podían hacer nada. Hombres de poder. Pero un muchachito cuidador de ovejas, con la unción, que mantuvo la humildad en su vida, que agradó a Dios para atraer la unción de Dios sobre su vida. Oh, alabanza al Señor. Él solo tenía la palabra, tenía la solución, tenía el libro que Saúl necesitaba en su vida. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Adora a Dios donde tú puedes estar. Cristo vive. Y dice la palabra en el versículo 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto. ¿Y dónde fue? Dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Aunque él estaba en el palacio, él amaba estar con las ovejas de su padre. Él no llegó a casa a decir: padre, me imagino que él regresó a casa con otro tipo de ropa, ¿o no? No podía estar con esa ropa que ve la oveja ante el rey. Me imagino que el rey le vistió espléndidamente. Y no llegó a casa y no dijo: padre, ¿sabe? Yo soy la mano derecha del rey. ¿Entiende bien, papá? Manda a alguien otro a cuidar a esas ovejas. No. Desde el momento que llegó, colgó su ropa y puso su ropa de pastor, tomó su cayado. Papá, voy a cuidar las ovejas. Alabanza al Señor. Si queremos conquistar la gloria de Dios, necesitamos humildad en nuestro corazón. Tenemos que regresar a la humildad, a la simplicidad, a reconocer que no somos nada, que el Kyrios es Dios, que el da la unción es Dios. A su nombre sea la gloria. Él regresó a casa a apacentar las ovejas de su padre. Vemos la trayectoria de David en versículo 25. Y a cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel.
Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En una situación cuando todos tenían miedo, David lo miraba como una oportunidad, como un reto, como una oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Amén. Los que estaban allí estaban todo el día viendo a Goliat, viendo lo poderoso que era Goliat, lo alto que era Goliat, lo fuerte que era Goliat, lo cabezón que era Goliat, su escudo que era tan grande, su espada que era tan grande. ¿O no, hermanos? Hay gente hoy en día, hay cristianos que pueden ser doctores de COVID-19, saben todo del COVID, qué hace y qué no hace. Alabanza del Señor. Y todo el día están mandando informaciones del COVID-19. Y yo sé suficiente, es contaminoso y no hay que acercarse mucho, ya basta. Amén. Y sigo las instrucciones cuando el gobernador nos limite. Hay que conocer lo que tu Dios puede hacer. Esta información puede limitar tu fe, puede limitar tu poder, puede apagar tu poder. Ahí estaba todo un ejército amedrentado por un solo hombre. ¿Por qué? 40 días el hombre salía todos los días y los retaba. ¿Quién puede pelear conmigo? Escuchaban eso todos los días y comenzaron a creer de verdad que Goliat era el máximo. El mundo está hablando de un nuevo normal. Yo no acepto que el normal de la iglesia es con tapabocas, hermanos. Si hay un nuevo normal, tiene que venir un nuevo normal para nosotros. Tiene que descender la unción de Dios, que cuando ese virus cae sobre nuestras vidas, ese virus se elimina. Somos luz de esta tierra. No se esconda una luz, pues Dios tiene un plan. Rabasea, Shueka Bababaisea, un Rabasea. Él tiene un plan. Alabanza al Señor, alabanza a su nombre. Había un hombre, John G. Lake. Por eso tenemos que esperar en el Señor. Este hombre era de una familia de 16 hermanos. En los años 1860 y algo. Y 8 de sus hermanos murieron por enfermedades. Dice la historia que él se levantó, amén, en un ambiente de enfermedad, luto, lloro. No se podía llorar mucho al hijo que murió, porque tenía que cuidar los que estaban enfermos y estaban por morir. 4 hermanos y 4 hermanas perdió, y quedaban 8, y había algunos, y él mismo estaba enfermo. Así él comenzó a buscar a Dios, y él encontró a Dios. Alabanza al Señor. Un Dios de sanidad, un Dios que sana. Y Dios usó a este hombre poderosamente. Dios le bautizó, Dios le llenó con su Espíritu Santo. Y Dios le llamó para África. Hermano, en esos tiempos, hasta en Estados Unidos la gente moría cuando había una enfermedad, porque no había, la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Pues algo pequeño mataba a la gente. Entonces Dios le llamó para África. África era aún más terrible. 1/4 de la población de África murió bajo estas cosas, estas plagas. Y el gobierno pagaba $1,000 a enfermeras que querían ayudar en ese tiempo.
Para ese tiempo era mucho, hermanos. Y él con otro pastor que fueron a África, dijeron, vamos a ayudar de gratis. Amén. Pero Dios trató con él. Amén. Dios habló a David. Por eso él sabía que podía enfrentar a ese Goliat. Él sabía, él conocía ya. Por eso estamos orando para que Dios nos dé dirección. ¿Qué hacer? Amén. Y él y su amigo pastor vinieron de Estados Unidos y fueron a África. Entraban en los hogares y sacaban los muertos, los enterraban. Contagioso. Un día un doctor le llamó y dijo, ¿cómo puede ser que usted no se contagia? Y él por fe dijo, cuando ese virus viene sobre mí, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo quema y lo mata. No estoy diciendo que la gente tiene que ir a hacer eso. Si Dios no trata contigo, no lo hagas. Vas a morir como cualquiera. Alabanza al Señor. Amén. Y le dijo al doctor, haga una prueba conmigo. Y estaba más gente allí. Y cogieron del pulmón de una persona y lo pusieron sobre su brazo y lo pusieron bajo la microscopia y vieron como algo mataba a esa cosa. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Si el mundo va a quedar así en este nuevo normal, Dios tiene que dar a su iglesia un nuevo normal. Por eso estamos ayunando, por eso estamos orando, para ver qué se nos dirá. No aceptamos que seamos encuevados. Estamos orando en esta situación, esperando en Dios, obedeciendo las autoridades terrenales, pero esperando en Dios para darnos dirección. Y David no tenía miedo de ese Goliat. Él era el único que no estaba allí los 40 días. Pues venía con un mente fresco, libre, ungida. Esa gente, su mente estaba llena de Goliat. Y hay gente que sufre, no porque están enfermos, pero porque su mente está llena de COVID-19. Alabanza al Señor, cuando voy a adorar al Señor. Cristo vive. Hay que estar lleno de la palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra. Hay que conocer lo que Dios habla en su palabra. Hay que atenernos a la palabra de Dios. Y una vez más, respetando todos los reyes y leyes terrenales. Amén, hermanos. Para que no digan que... Amén, hermanos. Vamos a alabar al Señor. David miraba oportunidad aquí y Dios le estaba preparando. Él era pequeño, pero no tenía miedo a ese Goliat. ¿Qué iban a dar? Iba a dar riqueza. Van a casar con Micael. Oh, gloria a Dios. Voy a ser lleno del rey. Otros con miedo, él veía oportunidad. Otros corriendo, él poniéndose enfrente. Yo quiero. Envíame a mí, mándame a mí. Para eso hay que estar en el secreto con Dios. Para eso hay que estar escuchando al Espíritu Santo y no el televisor. Alabanza al Señor para siempre. ¿Cuándo para alabar al Señor? Si quieres levantar, hay que apagar ese televisor. Aleluya. Hay que dejar de escuchar esas noticias de mortandad y comenzar a buscar el rostro del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Sin saberlo, tu fe puede embotarse. Alabanza al Señor. A su nombre sea la gloria. 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 Al nombre de Cristo, gloria. Al nombre de Cristo, gloria. Cristo vive. Cristo reina. Es tan terrible, hermanos, que hay países donde la iglesia se puede reunir y no se reúnen. ¿Por qué? Porque el COVID dominó su mente. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Hay países donde se puede predicar la palabra, que son muy pocos, pero no se predica por miedo. Miedo no es de Dios.
Miedo es del diablo. Oh, alabanza a Jesús para siempre. Cristo vive, Cristo reina. Y hay que vencer eso. Hay que buscar a Dios. Hay que ir otra vez en su palabra. Hay que escuchar mensajes de valor. Para alabar al Señor. En el versículo 55 dice la palabra de Dios. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner. ¿Quién era Abner? General del ejército. Abner, ¿de quién es ese hijo? ¿De quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé, no conozco a ese muchacho. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió a matar al filisteo, Abner lo tomó y le llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Él no importaba posiciones, él importaba hacer la obra de Dios. Y él mató al filisteo con su cabeza así grande en su mano, así. Y Abner dijo: ven, el rey quiere hablar. Y llegó: aquí estoy, rey. Alabanza a Jesús. Amén. Para él algo simple. Para él algo simple que mató a Goliat. Para el rey algo grande. Tal vez cuando llegó con la cabeza así, el rey dijo: no, está muerto, rey, está muerto. Alabanza al Señor. Porque ni el rey tenía el coraje de enfrentar a Goliat. No lo conocía, nadie le conocía. Pero el cielo conocía a David. El cielo sabía quién era David. Es para la iglesia. Todo el mundo está en incertidumbre. Están viendo al líder. ¿Qué va a hacer ese hombre? Y lo que para no perder a ningún, que levantar difícil, aleluya, y ser ese pueblo que Dios nos ha llamado a ser. No es una sorpresa para Dios. Dios sabía que usted iba a estar aquí en este tiempo, en este día, en medio de esta pandemia. A su nombre. Cristo vive. No sé si va a predicar online así, amén, pero me dirán después. Alabanza al Señor.